Hoy es martes 11 de marzo, llevamos a cabo la 9ª reunión de la Comisión de Juicio Político, la 6ª reunión con medidas de prueba, con testimonios, y hoy fue un día muy importante porque hoy empezamos la investigación de una de las acusaciones que tiene la Corte, una de las más graves, que es haber modificado la política de derechos humanos que venía trayendo el Estado argentino desde hace muchos años. Nuestra hipótesis es que en mayo de 2017 sale el fallo Muiña. Fue el fallo que modificó la jurisprudencia de la Corte y alteró la política tradicional del Estado argentino en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el fallo 2x1 consistió en un beneficio a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Una suerte de conmutación de penas que está absolutamente prohibida por nuestra legislación y la legislación internacional de la que Argentina es parte. En este marco, investigando el 2x1, nuestra hipótesis es que la Corte saca ese fallo con 3 firmas: Rosenkrantz, Rosati y Hayton. Rosenkrantz y Rosati estaban convencidos de otorgarle estos beneficios a los genocidas, pero Hayton venía votando en contra de esto. ¿Por qué cambió su voto y acompañó a Rosenkrantz y Rosati? Porque desde el gobierno le garantizaron que ella iba a continuar en la Corte a pesar de cumplir ese año 75. 75 años. Ustedes saben que la Constitución Nacional, después de la reforma del 94, limitó hasta 75 años la edad en que los jueces pueden ejercer sus funciones. Bueno, la jueza Hayton tenía que se cumplía 75 años en 2017, en diciembre de 2017, pero un año antes presenta un amparo para que se declare inconstitucional esa norma. Lo mismo que había hecho muchos años antes el juez Fait. Ese amparo de Hayton es respondido por el Ministerio de Justicia, es decir, por el Gobierno Nacional, diciendo que no podía quedarse después de los 75 años. Pero inmediatamente después de esa respuesta del Estado, vino la resolución del juez que dijo que efectivamente era inconstitucional esa norma que está expresamente contemplada en la Constitución y que por lo tanto Helena Hayton podía seguir después de los 75. O sea que el gobierno negoció el fallo, la nueva mayoría en derechos humanos, a cambio de garantizarle a Helena Hayton que iba a continuar como jueza después de los 75 años. Y efectivamente lo que pasó fue que el gobierno no apeló la sentencia que declaró inconstitucional esa norma y por lo tanto Helena Hayton continuó después de haber cumplido 75 años. Tiempo después se fue, pero por otras razones. Entonces hoy vino a declarar el ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garabano. Y le preguntamos sobre esta posición del ministerio, por qué se había opuesto inicialmente al planteo de Hayton y luego consintió la resolución, que era en definitiva algo contrario a lo que pretendía el ministerio. Y dijo Garabano, con respuestas muy poco verosímiles, que se sabía que esto iba a terminar dándole la razón a Hayton porque los jueces, desde la doctrina Fait, ya existían estos criterios. Pero lo más imposible de creer que dijo Garabano fue que nunca tuvo al tanto de este tema a Mauricio Macri. Nos dijo con todas las letras: jamás hablé de este tema con Mauricio Macri. Y la verdad que un gobierno como el de Macri, que todos los santos días producía una novedad en el campo judicial, siempre era la prioridad de sus operaciones mediáticas la justicia, que no sepa Mauricio Macri que una jueza se estaba por jubilar o estaba peleando la jubilación, que esa cuestión no la sepa el presidente de la Nación, que era Mauricio Macri, es absolutamente inverosímil. No se puede creer esta declaración de Garabano. Y lo que viene a demostrar la declaración de Garabano es que efectivamente nuestra hipótesis es cierta. Es decir, Garabano pretendió tapar, diciendo una mentira, algo que ocurrió en la realidad. Bueno, esta mentira es tan insólita que no queda otra que interpretar que efectivamente lo que quiere tapar es lo que ocurrió. Y es lo que nosotros tenemos como hipótesis. Es decir, que Hayton cambió su voto a cambio de que el gobierno no apelara la resolución que le permitía quedarse en la Corte después de los 75 años. Como corolario, Garabano
dijo que toda la responsabilidad en este juicio le cabía a un abogado del ministerio que se llama Horacio Díez, que no era funcionario público, que no era funcionario político, que no era de la línea del macrismo y que era un abogado más del Ministerio de Justicia. Pretende hacernos creer que en la cabeza de ese abogado estuvo todo este tema, esta secuencia de hechos, y que nunca fue consultado el presidente al respecto. Bueno, van a ver ahora el interrogatorio que le hicimos a Garabano, en donde van saliendo estas cosas que son absolutamente imposibles de creer. Quiero hacer una serie de preguntas respecto de el denominado caso Shiffrin, es decir, el expediente judicial por el cual el doctor Leopoldo Shiffrin buscaba que se declarara inconstitucional la limitación constitucional de los 75 años. En agosto de 2016, el expediente Shiffrin estaba en la Corte, concretamente en la vocalía del doctor Lorenzetti. ¿Usted recuerda, doctor Garabano, cuándo se enteró o tomó conocimiento de que Shiffrin estaba en trámite y en la Corte? Sí, la verdad es que más allá de si hubo algún informe, siempre había informes de listado de causas y demás. Acá estuvo declarando Horacio Díez, que fue nuestro director de Asuntos Jurídicos y hoy es su procurador del Tesoro. Yo me enteré cuando salió el fallo. De hecho, fue en ese momento que tomé conocimiento del caso Shiffrin formalmente, y lo conocí a Shiffrin porque hablamos con Shiffrin después del fallo, y Shiffrin vino, si yo no recuerdo mal, a entregarme la renuncia personalmente. Incluso a partir de ahí yo lo invité a Shiffrin a varios eventos de reforma judicial que impulsamos del Ministerio de Justicia, con una situación que fue bastante sorpresiva y que nos generó además muchas dificultades operativas. De hecho, tiempo después yo dicté una resolución para tratar de encauzar el proceso de todos los jueces que cumplían 75 años y que estaban en funciones, ¿no? Se dictó esa resolución que creo que sigue vigente, no fue derogada, y es la que utiliza el Ministerio de Justicia para darle trámite a las solicitudes que hacen los jueces que van a cumplir 75 años. No entendí, o sea, usted plantea que se enteró del fallo, del tema Shiffrin cuando salió el fallo, pero había informes previos. Es decir, yo supongo que cuando usted arranca la gestión, supongo que habrá habido un pequeño memo de la Dirección de Jurídicos diciendo estas son las causas que hay, estos son los expedientes más sensibles. Entonces, o tenía algún informe previo que sabía que estaba tramitando esto, o se enteró en el momento en que la Corte resuelve definitivamente la cuestión. Supongo que existiría un informe previo. Yo la verdad que no era tema, no lo había registrado, no tomé conocimiento formal hasta que sale el fallo. Y de nuevo, esto fue objeto también de una denuncia penal que fue investigada en sede penal. ¿A qué se refiere con la denuncia penal? Porque no la tengo presente. ¿Por el tema Shiffrin? Hubo una denuncia penal en relación al tema de la doctora Hayton y el fallo de los más 75 años vinculando el antecedente de Shiffrin. Está bien, sí, se está refiriendo a una denuncia que instruyó el fiscal Marijuán. Bueno, no tengo registro de quién la tramitó. No, pero está bien, sí, es la causa, no es específicamente Shiffrin, sino el tema Hayton. Cuando se enteró del fallo Shiffrin, doctor, por los medios, por sus asesores en el ministerio, ¿usted recuerda de haberse interiorizado del trámite que había tenido el expediente, cuál había sido la posición del ministerio a lo largo de ese año, si rescató algunos antecedentes para entender cómo se había desarrollado la demanda? No tengo recuerdo. En realidad, lo que nos ocasionó fue un problema futuro muy fuerte,
y fue lo que nos tratamos de abocar con aquella resolución que dicté tiempo después. Y enfrentar un montón de personas o de jueces que estaban en una situación muy parecida, entiendo, e incluso algunos que estaban en el medio de juicios orales, penales, que no podían cambiar. Es decir, realmente fue un trastorno hacia el sistema de justicia. Supongo que por lo sorpresivo, o al menos a mí me sorprendió. Creo que el fallo Shiffrin no sé cuánto tiempo llevaba ya en la Corte. En diciembre del 16 inicia la demanda la doctora Hayton en primera instancia en el juzgado de lo contencioso administrativo del doctor Lavie Pico para la declaración de inconstitucionalidad de la norma de la limitación de los 75 años. Es decir que cuando se inicia y todo el proceso todo este proceso se desarrolló íntegramente durante su gestión. En diciembre, la doctora Hayton presenta la demanda que es contestada por el Ministerio en los primeros días de febrero del año 17. La pregunta, doctor, es: ¿usted participó de la elaboración de la contestación de la demanda? Si, no, obviamente no materialmente, digo, si estuvo a cargo del diseño de la posición jurídica del Ministerio en ese tema, y quién seguía este tema. Supongo que frente a alguna presentación de esta naturaleza de uno de los miembros de la Corte, supongo que este era un tema importante, si usted lo trató o asignó el seguimiento a alguno de sus funcionarios. El funcionario encargado de eso, que ya prestó declaración, era el doctor Díez. Él es el que les ha podido, creo, brindar todos los detalles en relación a eso. Era el director de jurídicos, era el que más conocía todo esto y conocía los antecedentes. Pero usted no participó, es decir, ¿hubo alguna reunión en donde Díez o eventualmente Otamendi? Porque lo que nos dijo Díez es que recibía alguna instrucción de Otamendi. ¿Hubo alguna reunión que usted recuerde, Otamendi, Díez y usted, diciendo qué vamos a responder? ¿Anda por este lado, anda por el otro? No recuerdo eso que usted plantea. Sí, yo tomo la decisión, estando de licencia, que se la comunico al doctor Otamendi y a Díez, cuando se decide no recurrir el fallo que había obtenido la doctora Hayton, de nuevo objeto de una denuncia penal, todo esto, básicamente en base al antecedente Petracchi. En ese momento hay un fallo que era jurisprudencia más o menos pacífica, que era el caso Fait, que era otro juez de la Corte, y había un caso que me permito, si quiere, acercar, que era el caso Petracchi, y había un antecedente específico del Ministerio de Justicia en donde el ministro Julio Alac había desistido del recurso de apelación de la sentencia que favorecía en ese momento al doctor Petracchi por los mismos fundamentos, con lo cual yo tomo la decisión en base a ese antecedente del Ministerio, que era el mismo caso, la misma situación y demás, de mantener ese criterio. Muy bien, antes de llegar a la resolución y a la no apelación, le pregunto si usted recuerda si en la demanda, en la contestación de la demanda del Ministerio, se consignó expresamente como un argumento de descalificación del planteo de la doctora Hayton, que previo a la demanda no había hecho ninguna gestión ante el Poder Ejecutivo para gestionar el nuevo acuerdo que requiere un juez si quiere seguir después de los 75 años. No entiendo la pregunta, diputado, perdóneme. No se la vuelvo a hacer, no hay ningún problema. En la contestación de la demanda a el planteo de Hayton, si usted recuerda que se consignara como un argumento del Ministerio de Justicia, en tren de descalificar la pretensión,
que la doctora Hayton no había hecho ninguna presentación, ninguna gestión ante el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo para iniciar el trámite que establece, que está establecido legalmente para seguir después de los 75 años. Esto es que el Poder Ejecutivo le mande al Senado el nuevo acuerdo por 5 años. ¿Es esta omisión de la doctora Hayton, usted recuerda si fue consignada en la contestación de la demanda? Diputado Tailade, en estos casos de amparo yo tengo entendido que no es una contestación de demanda, sino que es una presentación de informe que hace el informe del 8, sí. Poder Ejecutivo Nacional. No tengo registro, como le dije, la responsabilidad jurídica estaba a cargo del director de jurídicos, muy prestigioso por cierto, y que ha sido transversal a muchas gestiones de gobierno. Incluso ha sido procurador 2 veces, procurador adjunto durante gobiernos de su signo político, y era él el que tenía la responsabilidad de responder este informe, en donde calculo que habrá puesto todos los elementos. Respecto de la solicitud del acuerdo, lo que yo todo registro, me puedo estar olvidando, puede haber un montón de casos que no, pero como les señalé antes, recién a partir de la resolución esa que yo dicto después en la emergencia del caso Schifrin, es que empieza la costumbre, o no sé si costumbre, porque es relativamente reciente, de que los jueces pidan esta prórroga de 5 años. Yo por lo menos no recuerdo, creo no haber participado nunca en un pedido de prórroga anterior. No sé si la doctora Hayton lo hizo, no sé si fue incluido en la contestación de demanda. Perfecto, doctor. Yo lo puedo entender que no recuerde algunos aspectos puntuales de una contestación de la demanda. Lo que me resulta difícil de creer es que esto estuviera a cargo de Horacio Díez, que es una persona que, si bien es sumamente prestigiosa, la verdad que en el organigrama del Ministerio de Justicia que usted conducía había 10 funcionarios antes que él. Es decir, estoy entendiendo que le dejó la responsabilidad de contestar la demanda por la continuidad de una jueza del máximo tribunal a un abogado del ministerio, y usted y su secretario no participaron. Doctor, como dijimos, es un informe. El Estado tiene que informar al juez para que el juez resuelva, y yo creo que no hay mejores manos en el Estado argentino que la del doctor Díez para responder esas cosas. Si usted tiene otra opinión, convérselo con el procurador Zanini, pero no lo sé. No, aquí lo vamos a conversar con Díez para ver si esto que usted está diciendo efectivamente es así, pero entienda, doctor Garabano, que la obsesión del gobierno que usted integró por los temas judiciales a lo largo de los 4 años me hace difícil creer que nadie sabía nada y que estaba todo en manos de Díez. No se ponga nervioso, bueno, ya sigo con el interrogatorio. Diputado Tailiade. Ya sigo. Doctor Garabano, no sé si usted tiene presente que el trámite de la demanda de la doctora Hayton insumió 13 días hábiles. Desde que fue presentada en diciembre del 16 en el juzgado de la Vía Pico hasta que fue resuelta no tengo el acá, pero primeras semanas de febrero. Fueron 13 días hábiles, o sea, de acuerdo a la cuenta que hicimos el otro día cuando estaba declarando 10. ¿Estaba al tanto de esto, de la premura con la que se resolvió la cuestión Hayton? Si estaba al tanto de este plazo y qué consideración le merece, si es así. No lo tenía presente. Es un amparo, se supone que los amparos son rápidos, pero desconozco. Muy bien. Doctor Garabano, el señor José María Torello, hoy actual senador nacional, era el jefe de asesores del presidente Macri durante su gestión como ministro de Justicia. Al lado de él trabajaba un abogado que
el entonces presidente Macri elegía para muchos temas personales. Me refiero a Fabián Rodríguez Simón, que entre otras cosas patrocinó al expresidente en una demanda contra su padre, Franco, a raíz de los Panama Papers, etcétera, cosa que no tiene que ver con lo que quiero preguntar. Pero efectivamente, todo indica que... Haga la pregunta concreta, diputado Tagliade. Sí. Estoy haciendo una introducción porque después chillan. Por eso trato de explicar las cosas. Entonces, señor Garabano, la pregunta es, teniendo en cuenta que José María Torello y Fabián Rodríguez Simón eran asesores jurídicos de la máxima confianza del presidente, la pregunta es, ¿usted en algún momento habló con Rodríguez Simón o con Torello del tema Hayton o del tema Schifrin? No recuerdo haberlo hablado con José Torello, y en el caso de Rodríguez Simón tampoco no tengo claro si era asesor como señala usted del presidente. Disculpe, diputado Tagliade, no terminó de contestar la pregunta. La pregunta es si habló del tema con Rodríguez Simón independientemente del cargo. Tampoco. Bien, ¿tiene más preguntas? ¿Lo vio a Rodríguez Simón en la Casa Rosada? Sí, alguna vez lo he visto. Y preguntó qué hacía ahí. Digamos, o sea, no tiene claro. Diputado, no tiene claro. Diputado Tagliade, preguntas concretas, cerradas, sin interpretación ni consideración. Sí puede enmarcar el contexto en el cual se pregunta. Por favor, continúe. Pregunto, lo veía a Rodríguez Simón en la Casa Rosada. Nunca se preguntó qué hacía ahí, porque me acaba de decir que no tiene claro que era un asesor del presidente. ¿Qué era? Asesorista no. Le dije que no sabía si era asesor formalmente. Lo he visto algunas veces en la Casa Rosada, lo he visto a Rodríguez Simón varias veces, pero no sé a dónde apunta. Yo no le pregunto a la gente qué hace acá. No, apunto a ver si usted conversó con Rodríguez Simón y con Torello, que desde nuestro punto de vista eran asesores jurídicos primarios del presidente, era la pregunta. Bien, continúe. Sigo, a pesar del nerviosismo. Aguárdeme, diputado Tagliade, que quiere la palabra. A pesar del nerviosismo de la funcionaria del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que es legisladora y es funcionaria de un Poder Ejecutivo, una cosa de loco. No soy funcionaria de nada, no tengo ningún nombre. Bueno, entonces, ¿sacaste una foto? ¿Para qué te sacaste la foto? ¿Para qué te sacaste la foto? Diputado Tagliade. Bueno, anunciaste que era funcionaria. Anunciaste que era funcionaria. Diputado Tagliade. Diputado Tagliade, ¿me permite? Sigo. Perdón. Diputado Tagliade. Perdón que alteré el gallinero. Tendría que hacer alguna consideración del estilo de arrancaron con inteligencia artificial y la última reunión ya directamente puteaban. Y la diputada viene a decir que nosotros le estamos faltando el respeto. Yo creo que hasta ahora no hice absolutamente ninguna pregunta fuera de lugar, ninguna pregunta inductiva, nada. Si no, el testigo tiene la suficiente experiencia como para decir esa es una pregunta desubicada. Lo mismo han dicho de otros testigos a quienes he interrogado, y no solamente que han lo dicho acá, sino que lo ha puesto después Capielo en La Nación diciendo que yo humillo a los testigos. Esos mismos testigos que después me mandan mensajes diciendo gracias por haberme tratado como me trataste. Pero bueno, discúlpeme, doctor Garabano, adelante, diputado. Seguimos con la declaración. Entonces, no habló con Torello, no habló con Rodríguez Simón, no habló con Otamendi, no habló con Díez. ¿Habló con Mauricio Macri de estos temas, tanto de Hayton? Es decir, usted fue y le llevó el planteo al presidente Macri diciendo la doctora Hayton está pidiendo continuar en la Corte un año antes de cumplir los 75. Le dije... Seguramente usted usted no sabía lo que acaba de decir, que la Corte 2 semanas después de que quedara firme el fallo de Hayton iba a cambiar la doctrina. Es decir, todas estas cosas que son ahora son todas conocidas. Todo esto ¿lo habló en algún momento con Mauricio Macri como presidente de la Nación para recibir instrucciones?
No, en este caso, como eran cuestiones puramente jurídicas, la decisión las tomé yo. Y se lo comuniqué hace un rato cuando le conté. Bueno, ya que eran todas posiciones jurídicas de decisiones suyas, usted acaba de decir que Petracchi, el antecedente Petracchi, es el que toma en cuenta el ministerio para no apelar la sentencia favorable a la doctora Hayton. Ahora, el doctor Petracchi es un juez de la Constitución previo al 94. Es decir, ¿puede ser asimilable la situación de Hayton, que juró ya con la cláusula constitucional vigente, distinto del doctor Petracchi, que había jurado con la Constitución del 53, digamos? Doctor, no sé si tiene sentido acá ponernos a discutir jurídicamente. Me parece que no es mi rol como testigo. Pero tanto en el caso Fait como en el caso Petracchi, lo que tengo entendido yo, y corríjame, es que no fue ese el argumento que utilizó la justicia para validar su permanencia, sino que tenía que ver con el llamado a la Convención Constituyente. Entonces las razones eran otras y alcanzaban a todos los jueces. Por eso había muchos jueces en esa situación. No solo el caso Petracchi, sino que tengo entendido que en la contestación de demanda del doctor Díez, en el informe del doctor Díez, hay varios otros casos que se dieron situaciones similares. De hecho, en ese momento, y todo esto no era un tema, esa es la verdad, porque en ese momento, desde mi punto de vista, y habrá quien podrá diverger, pero en ese momento la doctrina Fait era aceptada. Es decir, nadie se imaginaba, o al menos yo no me imaginaba, a lo mejor seré alguien que no pudo ver o que no estaba tan en contacto con la Corte, pero nadie se imaginaba ese fallo en ese momento, cuando hace muchos años. De hecho, como yo le dije, el caso de Schifrin creo que llevaba muchos años en la Corte Suprema y por eso no era en ese momento un tema. Doctor, con el Senado, alrededor de estos temas, ¿tuvo alguna interacción, algún ida y vuelta, algún diálogo? ¿Algún senador del oficialismo lo llamó para preguntarle cuál iba a ser la posición del ministerio o del gobierno? No, la verdad que no lo recuerdo. Sí recuerdo después saber, nosotros éramos una minoría muy fuerte éramos una minoría muy débil en el Congreso en aquel momento. Sí recuerdo después haber hablado, yo creo que con el senador Mayans, no sé si el senador Pichetto, después del fallo Schifrin, por la situación de muchas personas mayores de 75 años que venían a solicitar el acuerdo del Senado. De hecho, el Senado tenía una posición bastante dura. Me acuerdo que en aquel momento se me transmitió. Se lo pueden preguntar al senador Mayans, que a lo mejor lo recuerda más que yo, respecto de los mayores de 75 años, en términos de renovar el mandato, ¿no? E incluso en el reglamento que yo dicté, es un reglamento bastante estricto en términos de los plazos y bueno, toda una serie de cosas, incluso creo que incluye un examen médico por el tema de salud y demás. Doctor Garabano, bueno, usted acaba de decir que con Rodríguez Simón y con Torello no habló del tema Hayton, Schifrin, Corte. Lo cual, a ver, me lleva a hacer una repregunta. ¿No habló con Fabián Pepín Rodríguez Simón de la Corte cuando fue reconocido por el propio Mauricio Macri el que le dio la idea de designar por decreto justamente a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosati, con la particularidad que en el caso de Carlos Rosenkrantz eran amigos? Bueno, son fotos públicas del casamiento de la hija de Rodríguez Simón al que asistió Rosenkrantz. Entonces, en este marco, vuelve a decir que no tuvo, digamos, diálogo con Rodríguez Simón respecto de este tema. Si usted insiste con esta afirmación, ¿de qué hablaban con Rodríguez Simón? No entiendo la pregunta.
Disculpe, Diputado. disculpe, diputado Tagliade. Yo quiero, para ordenar también alguna cuestión del interrogatorio, ¿usted lo conoce a Rodríguez Simón y qué vínculo tiene? Sí, lo conozco a Rodríguez Simón, como dije, hablé varias veces. Él es un actor político vinculado a Juntos por el Cambio y creo que a Compromiso, nunca me acuerdo bien el nombre, CPC. Así que lo conocía y siempre tuve diálogos así. Y como dijo el diputado Moró, a veces con bastantes disensos en algunos temas. Más allá de tener una buena relación con él, que al día de hoy conservo. Menos mal, mi comentario lo siento. Entonces, bueno, la pregunta entonces, hablaban de muchos temas jurídicos no, pero entienda si se quiere, mi perplejidad. Fabián Rodríguez Simón le dice a Mauricio Macri, designá por decreto a Carlos Rosecra y a Horacio Rosati. Rosecra era amigo personal de él. Cuando se genera este tema en la Corte, si bien no era directamente afectado Rosecra, porque era Hayton, digamos, pero no habló de este tema con Pepín, a pesar de que Pepín evidentemente tenía mucho interés en la Corte, porque no solamente se hablaba de que los impulsó al nombramiento, sino que además era como el interlocutor del gobierno con la Corte. Hace toda una serie de afirmaciones, diputado, que no me constan para dar un marco. ¿Cuál es la pregunta concreta? Yo ya le respondí la pregunta que creo que usted me quiere hacer. No, creo que una de las cosas que no se puede hacer los testigos es preguntarle muchas veces lo mismo, ¿no? Bueno, pero si no me responde, ¿quién quiere que le tengo que insistir? Doctor, a ver, usted dice que hago afirmaciones. A ver, ¿cuáles serían las afirmaciones? Que Rodríguez Simón fue el impulsor del nombramiento por decreto. Lo dijo Mauricio Macri, no lo dije yo. Lo dijo Mauricio Macri. No es una afirmación mía. Lo dijo Macri. Y me parece que a esta altura no nos pisemos Diputado, la sotana entre curas, digamos, todos sabemos. Diputada. Presidenta, son dos preguntas más. Vuelvo a insistir. Entonces voy a ver si de esta manera... ¿Alguna vez habló con Rodríguez Simón de la Corte Suprema de Justicia, doctor Garabano? Sí, tuvimos discusiones en términos de los procesos de designación de los jueces. Solamente, digamos, al inicio del periodo de gestión sería. Y durante el proceso de designación de los jueces, donde yo trabajé fuertemente para lograr la aprobación del Senado, que finalmente se logró, como acá se señaló, y que supongo que tendrán todos los senadores que votaron en ambos casos. Y no solo eso, sino que en el decreto que aquí se menciona, el Ministerio tuvo un liderazgo y se dio con los jueces Rosenkranz y Rosati un mecanismo participativo que creo que en ese momento fue récord de la cantidad de personas que opinaron a favor y en contra respecto de la designación de ambos jueces. Creo que fueron miles y miles de adhesiones y algunas impugnaciones, con lo cual se dio un proceso muy democrático que finalizó con el envío de los pliegos al Senado y que el Senado finalmente, luego de las audiencias públicas, otorgó con 2/3 el acuerdo para la designación de estos dos prestigiosos jueces, que por otro lado, durante todo este periodo, yo tuve conversaciones con Rodríguez Simón. Perfecto. Entonces, sí, para la designación de Rosenkranz y Rosati tuvo esta profunda participación en el Senado, pero no en el tema que estamos sobre el que estamos preguntando, doctor, es decir, Hayton y compañía, digamos, para entenderlo. Ya se lo contesté, bien, diputado. Esa bueno, pregunta ya fue formulada, sí. La última pregunta, señora presidenta. ¿Usted sabe, doctor Garabano, cuántas veces convocó el juez Rosenkranz mientras fue presidente de la Corte a la Comisión Interpoderes? Eventualmente, también, si puede responder,
sí, como ministro, solicitó a la Corte a la convocatoria a la Comisión Interpoderes. Sí, no recuerdo si formalmente o no, pero sí recuerdo que mi jefe de gabinete participó de alguna de esas reuniones y trabajamos bastante en ese tema, en lo que pudimos y en las convocatorias que hizo la Corte. Dos cosas para acotar. Una es una si se quiere, una pregunta final para el testigo, pero Presidenta, están haciendo, el testigo no tiene la culpa porque probablemente no sepa, pero se montan sobre esa falta de conocimiento del testigo para armar un circo con denuncias penales sin tener idea de lo que están hablando. Las 162 comunicaciones entre Fabián Rodríguez Simón y Germán Carlos Garabano es un informe de la DAJUDECO que está en el expediente de Indalo contra Macri y compañía que tiene la doctora Servini de Cubría. Es una información que está en ese expediente y que nosotros conocimos a través de una nota periodística del Destape Web firmada por los periodistas Franco Misraji y Ari Lijalad, que acaba de tuitear, Lijalad, diciendo, entre otras cosas, mostrando el informe o lo que ellos averiguaron del informe, que no solamente hay 162 llamadas, que nadie está cuestionando que no las puedan hacer, solamente fue una pregunta que tiene razón en un expediente judicial y no en una tarea de espionaje, como están diciendo. Pues eso no corresponde a ninguna denuncia penal, ni por la situación, ni contra el medio, ni contra nadie. En todo caso, hágale un pedido de juicio político a la jueza Servini de Cubría, que fue la que ordenó esta medida de prueba. Diputado Tailade, los expedientes judiciales son secretos y usted lo sabe también como yo. Con lo cual, si usted como diputado sí, está pero tomando... la prensa tiene todo el derecho a averiguar eso, sí. Doctor. Bueno, en todo caso, no sé lo que publica la prensa. Es el juzgado el que tendrá que responder. Sí, por eso, si usted toma un conocimiento de que alguien filtró información de un juzgado, la denuncia la debería hacer usted, que es diputado. No. Y está eso en no se trata de filtrar ninguna información, funciones doctor. de ese delito, diputado. Si no vamos... Bueno, ¿Quiere poner en la denuncia penal a todos los periodistas del país que dan cuenta de no fue lo que dije. Judiciales? Bueno, no importa, esa era una aclaración para que usted sepa dónde está esa información. Sí. Y en todo vamos caso terminando. Diputado Tailade, ¿tiene preguntas? Termino, sí, pero me parecía importante la pertinencia. La otra cuestión, doctor, para ver si usted lo puede recordar, cuando le preguntaron si había viajado con Hayton en el marco del programa Justicia en Cambio. El 5 de septiembre del 2002, la Corte Suprema, con la firma de Julio Nazareno, dijo, visto las presentes actuaciones caratuladas Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sobre licencia doctora Hayton de Nolasco Elena y considerando que la señora jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, doctora Elena Hayton de Nolasco, solicita licencia entre los días 9 y 23 de septiembre de 2002 para participar como coordinadora de un grupo de miembros de la comunidad jurídica que incluya miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, abogados, mediadores, en un viaje a los Estados Unidos de América que forma parte del programa Justicia en Cambio, del cual participan la Embajada de Estados Unidos, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia y la Fundación Libra. Por ello, se resuelve, concédesele licencia con goce de haberes del 9 al 23 de septiembre del 2002 a la señora jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, doctora Elena Hayton de Nolasco, en virtud de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de la Justicia. Esto es un viaje entre los días 9 y 23 de septiembre del 2002, que hoy usted no lo tenía presente, pero por ahí, con esta fecha puntual, puede recordarlo. Si no, era solamente eso por una pregunta que le habían hecho anteriormente, doctor. Lamentablemente, con la fecha que usted me da, es muy probable que yo no haya participado de ese viaje. Se hicieron muchos viajes. Si usted tuviera el dato efectivo de mi participación, me ayudaría a mí a recordarlo. Pero no, entiendo que en ese viaje usted yo estaba, no 2002 participé. No era funcionario público, supongo. No era funcionario público, creo. Así que bueno, muchas gracias, diputado. Tenemos una mediación con el diputado pendiente. No, pero bueno, doctor,
¿Sabe que yo me quedé tranquilo? Me llamó a la mediación, yo no fui, porque ese día tenía que acomodar el placar, y después me quedé esperando su demanda, que nunca llegó. Una demanda que me anunció por 2 millones de pesos, pero nunca llegó, por eso me quedé tranquilo.